Bienvenidos todos. A partir de este momento entramos en contacto, programa institucional de la Universidad del Valle, por el canal universitario y por Univalle Estéreo. Hoy con un tema de mucha coyuntura. ¿Está en riesgo el agua para Cali? Es nuestro tema de hoy porque el río Cauca, principal fuente de agua para Cali, enfrenta una grave crisis ambiental que pone en riesgo no solo la calidad del agua, que abastece al 70% de la ciudad, sino también la salud pública y el equilibrio ecológico de la región. Está en riesgo el agua para Cali, es el tema de hoy, y tenemos invitados muy especiales en esta noche. El profesor Luis Darío Sánchez Torres, ingeniero sanitario, magíster en Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad del Valle. Es un hombre que ha trabajado ampliamente en este tema, tanto como investigador del SINARA, como también en proyectos de desarrollo y de cuidado del agua para Cali. Profesor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el personero de Cali, el doctor Gerardo Mendoza Castrillón, que es abogado, especialista en Derecho Constitucional, con maestría en Filosofía de la Universidad del Valle, y un hombre muy preocupado también por el tema del agua. Recientemente hizo una visita de inspección, un recorrido por el río Cauca. Personero, Gerardo Mendoza, bienvenido. Muy buenas noches, gracias Gerardo, y complacido de estar aquí en este importante programa. Ya vamos a entrar en materia, pero antes quiero invitarlos a ustedes y a los televidentes a ver la siguiente nota que ha preparado nuestro equipo de producción. Cali no es solo el sueño atravesado por un río, como lo describió alguna vez el poeta Eduardo Carranza. Nuestra ciudad ha sido el punto donde históricamente se han encontrado varias fuentes hídricas, siendo el río Cauca un sinónimo de vida para la región, porque de él se abastecen de agua millones de personas. Es además el sustento económico y alimentario para miles de familias, albergando también ecosistemas y biodiversidad únicos. En junio de 2019, el Tribunal Superior de Medellín emitió un fallo histórico, declarando al río Cauca sujeto de derechos. En el fallo se indica que esta fuente hídrica, su cuenca y sus afluentes tienen derecho a la protección, conservación, mantenimiento y protección. Sin embargo, las problemáticas que enfrenta el río Cauca son constantes y se requiere mayor compromiso de la sociedad civil para comprender su importancia y enfocar discursos hacia acciones más contundentes para su protección. Desde la academia, entidades públicas, organizaciones sociales y diversos investigadores han advertido sobre los factores que atentan contra el río Cauca, como el deterioro de sus cuencas, la alta turbiedad, la cantidad de descarga de aguas residuales domésticas que terminan afectando la calidad del agua, ante lo cual las propuestas como generar una política pública para destinar recursos y especial atención hacia el río, considerando que sus afectaciones inciden en la salud pública y el equilibrio ecológico de la región, por lo que además de identificar las principales problemáticas que afectan su calidad, se requieren intervenciones urgentes para su preservación. Hoy en Contacto, un análisis sobre la salud del río Cauca y si está en riesgo el agua para Cali. Estamos en Contacto del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo, y hablamos esta noche del río Cauca, del agua para el 70% de la ciudad, que es la denominada red baja, oriente, norte y sur, abastecidos por el río Cauca. Bueno, profesor, ¿de qué tamaño es esa emergencia ambiental, es esa contaminación que tiene el río Cauca actualmente? Bueno, el río Cauca, digamos que gradualmente, durante todos los últimos años ha venido, no con una disminución de la contaminación, sino con un incremento gradual creciente de la contaminación. Hace poquito hicimos un análisis de datos de la década de los años 90, revisando el comportamiento de los sólidos suspendidos en el río, y datos completos de un año de todos los días de registro. Y también hicimos análisis contra datos del siglo XXI, específicamente de un año que encontramos muy completo, que fue el año 2009, y pudimos evidenciar un cambio muy fuerte. Por decirle algo, en la década de los 90, años 91, 92, el río no presentaba picos de más de 2.000 unidades de turbiedad en los análisis que hicimos. Y en el año 2009, el río ya presentaba picos de más de 10.000 unidades de turbiedad. Claro, eso es una alerta muy fuerte. ¿Por qué? Porque el nivel tecnológico que tenemos nosotros es para aproximadamente tratar
entre 2.700 y 3.000 unidades de turbiedad. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se presenta un pico muy grande, pues lógicamente hay que parar el sistema. Ahí es cuando la turbidez supera la capacidad de potabilización. Exactamente, supera la capacidad de potabilización y entonces hay que esperar a que baje ese pico para que el sistema pueda volver nuevamente a funcionar. Se da muy especialmente cuando los ríos Palo y Desbaratado traen empalizadas, ¿no? Correcto, entonces lo que se ha identificado precisamente es que esos dos ríos contribuyen fuertemente con ese incremento de los picos de sólidos suspendidos en el río Cauca. Entonces eso es una gran evidencia de que demuestra que efectivamente sí ha cambiado. Adicionalmente, pues hay reportes de investigaciones que se hicieron. La universidad, creo que en el año 1967 hizo mediciones de oxígeno disuelto en el río Cauca y en el punto crítico del río Cauca tenía 1.9 miligramos por litro de oxígeno disuelto. Hoy en día en el punto crítico el oxígeno disuelto es 0. Entonces eso ya muestra la tendencia de que efectivamente sí tenemos que trabajar prioritariamente el mejoramiento de la calidad en el río Cauca. El profesor Luis Darío, que está con nosotros esta noche, también nos acompaña el personero Gerardo Mendoza. Personero, usted encabezó un recorrido, una visita al río Cauca, su paso por Cali. ¿Qué encontró? La personería tiene atribuciones en materia de medio ambiente que las da la ley y a partir de allí el compromiso con la riqueza hídrica que tiene Cali nos llevó a hacer una visita al río, una inspección, y encontramos un río muy golpeado a su paso por Cali, que reviste también un gran impacto en Yumbo, y vuelve nuevamente a recobrar vida kilómetros más arriba del río, y no podemos permitir, como autoridades ambientales, en este caso CBC, personerías municipales, distritales, que el río se nos muera. Bien lo ha dicho el profesor Luis, el río encuentra un gran impacto con lo que el palo y el desbaratado le afectan en gran proporción y por lo tanto esa afectación que sufre el río Cauca, que es nuestra principal fuente de abastecimiento de agua, pues las autoridades estamos llamados a eso, a tomar posiciones sancionatorias y proteger nuestra fuente de abastecimiento. La alta carga contaminante del río Cauca está a su paso por Cali y Yumbo, profesor Sánchez. Esto quiere decir que cuáles son los elementos fuera de la zona industrial que más inciden en esa carga contaminante tal vez del 50% del Cauca. Bueno, pues para nadie es un secreto que Cali hace un tratamiento incompleto. Entonces Cali apenas tiene un tratamiento primario, sí le llaman primario avanzado, pero ahí no remueve toda la contaminación. Pero aparte de eso, en los últimos años pues hubo un problema serio con la PETAR y entonces ese primario ha tenido, digamos, como un freno. Entonces prácticamente el río ha seguido descargando, se le ha seguido descargando directamente. Por eso es que en las discusiones que hemos tenido en la plataforma por la recuperación del río Cauca, se priorizó que para la ciudad de Cali es urgente desarrollar todo el tratamiento completo de la PETAR de Cañaveralejo, para que la descarga al río sea una descarga ya menos contaminada, o sea que ya de verdad hay un tratamiento completo. Por eso se habla de la segunda fase de tratamiento de la planta de aguas residuales como una prioridad. Eso sí le daría, digamos, un respiro al río en términos de esa carga contaminante. Lógicamente que hay que revisar también que no hayan descargas que no estén llegando a la planta de tratamiento y que estén yendo directamente al río, porque también hay que hacerle las mejoras respectivas. Personero, ¿se ha aplazado en el tiempo ese costo financiero que implica implementar recomendaciones como las que ha dado el profesor en varios foros? A mí me parece que la sentencia del tribunal que declara al río Cauca como sujeto de derechos está todavía muy incipiente su desarrollo. Y en la medida en que se tomen decisiones, en este caso una decisión judicial, pero las autoridades no se articulen y la conciencia ciudadana esté al margen de toda situación que permita preservar el río Cauca, pues simplemente será una letra muerta y no tendría sentido entonces cualquier decisión que se adopte. Las instituciones estamos llamadas a eso, a garantizar que lo decidido judicialmente tenga eco y se intervenga el río Cauca en gran manera para poderlo salvar de manera conjunta. Hace tiempo atrás estuve observando precisamente una tesis doctoral que hablaba de la gobernanza del agua, ¿sí? Y se centró en el río Cauca.
la gobernanza del agua, es decir, volver al aspectos no de formas de gobierno ni de formas como intervenir el río Cauca, pero sí la forma de cómo establecer políticas claras en materia de preservación de tan importante afluente. ¿La Personería como Ministerio Público tiene herramientas para hacer cumplir ese tipo de mandatos? Sí, claro. La Personería es parte del Ministerio Público y reviste de facultades disciplinarias, en este caso cualquier servidor público de la órbita municipal o distrital que no se articule con los dispositivos legales, pues es la Personería la llamada a establecer la evaluación de la conducta oficial y tomar correctivos de rigor desde el derecho sancionatorio. Profesor Sánchez, ¿el sector del antiguo basurero de Navarro sigue emitiendo lixiviados al río Cauca? Pues lo que pasa es que todo relleno sanitario, sí, a pesar de que se cierre, él sigue produciendo lixiviados a través del tiempo. ¿Por años? Sí, por años. O sea, se tienen contabilidades del orden de 25 a 30 años de vertimientos fuertes, ¿sí? O sea, que donde se estabilice. Y entonces, pues claro, él seguirá haciendo los vertimientos. Ese es otro punto. El otro punto es que si se están haciendo tratamiento de los lixiviados, pues que los tratamientos de los lixiviados efectivamente estén cumpliendo su papel, o sea, que estén de verdad tratando el lixiviado y no se esté vertiendo al suelo, porque si se está vertiendo al suelo, entonces el riesgo es de contaminación del acuífero. Claro. ¿El río Cali qué tanto le aporta? Bueno, el río Cali, como se le hizo perimetralmente el alcantarillado hace muchos años, digamos que hubo un cambio ahí fuerte en la descarga, pero la preocupación del río Cali es que en los últimos años el río Cali viene presentando unas descargas muy fuertes de minería de carbón, o sea, ¿sí? Claro. Y esas minerías de carbón normalmente están compuestas por pirita y entonces son contaminantes que le deterioran el pH al río y también la apariencia al río, afectando fuertemente su ecología, o sea, lo que llamamos nosotros la fauna bentónica, lo que está en el fondo, la fauna que está, lo biológico que está en el fondo del río. Sí. Bueno, personero, ¿ha encontrado usted respuesta en esta administración, voluntad política para avanzar en esas acciones que requiere el río Cauca? La administración es una administración consecuente con el medio ambiente. En el plan de desarrollo hay un capítulo muy especial, entre ellos precisamente el fortalecimiento de los ríos, las cuencas, y eso amerita que la Personería, dentro de lo que le corresponde, el ejercicio de la vigilancia, pues esté haciendo un seguimiento constante, sobre todo que tenga que ver con que el presupuesto público en materia de medio ambiente se invierta bien, que efectivamente se reconozca y se identifique la problemática y se entre a permear de manera directa, pero siempre a favor del medio ambiente y del ecosistema. Sí, profesor, ¿de qué calidad es el agua que tomamos los caleños, sobre todo del río Cauca? Hay quienes dicen es preferible vivir de la quinta hacia arriba porque recibo agua de los ríos que vienen de los farallones, mientras que de la quinta hacia abajo y en esa denominada red baja, pues viene el río Cauca. Y a juzgar pues por lo que se ve, pues la gente suele señalar eso. Sin embargo, hay unos procesos de potabilización donde la tecnología está a favor de la pureza del agua. ¿Es buena el agua que viene del río Cauca para el consumo humano? No, pues claro, en Cali tiene unos procesos de tratamiento robustos, además tiene unos procesos de control de calidad que los cumplen rigurosamente, entonces uno por ese lado está tranquilo. Yo personalmente yo tomo agua directamente del río, mi vaso de agua me lo tomo directamente. ¿Por qué? Porque los procesos biológicos están, o sea, microbiológicamente están muy bien. ¿Del río Cauca? Claro, yo me abastezco de la parte baja, yo vivo aquí cerquita de la universidad, entonces yo tomo directamente. Entonces, con toda tranquilidad. Con toda tranquilidad, sí. Yo recuerdo una vez que hubo un accidente por ahí en un edificio y entonces fuimos a monitorear porque supuestamente había un cruce y cuando monitoreamos el agua estaba muy bien desde el punto de vista microbiológico y desde el punto de vista de la calidad físico-química. ¿Qué es un mensaje de tranquilidad para claro, todos es un mensaje caleños que se abastecen del río Cauca? Por supuesto, porque es que incluso uno sufre mucho cuando sale de aquí. Uno ve otros municipios y el organismo responde distinto. Del país y ya uno ve que hay discontinuidad en la prestación del servicio, que no se presta las 24 horas del día, que por sectores, entonces... Y que muchas regiones apartadas no tienen agua potable. Claro, esa intermitencia aún malísima, porque la intermitencia hace que las tuberías por dentro se laven y le lleguen a uno lo sucio. Entonces aquí,
digamos que hay una continuidad muy buena, la cobertura también es muy buena en Cali, más del 99.9%. Entonces, en ese aspecto, digamos que no es el Somos problema. una ciudad privilegiada. Relativamente sí. Pero con tareas pendientes. La tarea pendiente, nosotros siempre hemos dicho, fundamental la recuperación de la calidad del agua del río Cauca. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar mucha tranquilidad a largo plazo, en el tiempo, ¿sí? Hoy en día tenemos proyectos de investigación que ya estamos investigando otro tipo de contaminantes que no aparecen en las guías OMS, pero que en un futuro posiblemente van a aparecer, que son todo lo que son los microcontaminantes. Ahí tenemos un proyecto que estamos ejecutando en el marco de las regalías con MinCiencias y estamos analizando el río Cauca desde Timba hasta el sistema de riego, hasta el sistema de riego del RUT en el norte, con varios puntos. Y lógicamente cuando ya terminemos todas esas mediciones, pues haremos las presentaciones respectivas. ¿Ese es un estudio que va a durar cuánto? Ese estudio lo estaremos terminando el próximo año. Hay que estar atentos. El próximo año, y ahí estaremos midiendo otros contaminantes no específicos en las guías de calidad del país. ¿Está en riesgo el agua para Cali? Es la pregunta, el nombre que le hemos dado hoy a este programa de En Contacto. Nos vamos a unos mensajes de patrocinadores, pero ya regresamos con el profe y con el personero para seguir analizando este tema. Entramos nuevamente en Contacto, el canal universitario de Univalle TV, y hablamos esta noche del agua para Cali, si está en riesgo ese preciado líquido para la ciudad. Nos acompaña el profesor Luis Darío Sánchez Torres, ingeniero sanitario, y el profesor Gerardo Mendoza, que es el personero de Cali, también académico. Bueno, profesor Sánchez, las pérdidas que se da el lujo de tener una ciudad como Cali, hasta el 54%, ¿qué hacer para contrarrestarlas? Bueno, primero, pues es que no hay que desfallecer en hacer toda la recuperación de la infraestructura, ¿sí? Bueno, pues desafortunadamente el problema es grave en todas las ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, el desperdicio del agua Barranquilla. potabilizada. Entonces tenemos unos niveles muy altos, o sea, superan el 50%, ¿sí? Sí. Entonces, pero ¿qué es lo delicado ahí? Lo delicado es que nosotros con un escenario de cambio climático, nosotros sí tenemos que pensar en priorizar No nos acciones. podemos dar ese lujo. No nos podemos dar ese lujo y tenemos que priorizar acciones. Por ejemplo, Bogotá, mire, si se hace 10 años, si hubiese trabajado en una acción contundente no tendría no racionamiento. De disminuirlo, posiblemente hoy no habría racionamiento, ¿sí? O se manejaría el racionamiento con otro tipo de estrategia. Nosotros aquí pues no podemos seguir con ese lujo de tener esos valores. Digamos que reglamentariamente se dice que una ciudad ya existente como la nuestra debería tener un valor del orden del 25%, ¿sí? Entonces hay un trabajo enorme para recuperar ese otro 25, 27%. Y ahí es donde debe estar la prioridad, ¿sí? Tenemos las herramientas de tipo, digamos, regulatorias, porque tenemos la ley 373 sobre uso eficiente y ahorro del agua, que permiten establecer acciones contundentes para trabajar en todas las etapas del proceso que llamamos nosotros el ciclo antrópico del agua, ¿sí? Que es desde la captación hasta la descarga final. Y hoy en día con esas estrategias incluso se está hablando que tenemos que recuperar el agua residual. O sea, el agua residual idealmente no debería verterse a las fuentes superficiales. El agua residual debería reutilizarse en todas las actividades que hace una ciudad. Por ejemplo, mira hoy en día los incendios. Entonces, yo tengo tener unos reservorios grandes cerca de los sitios delicados y esos sitios tenerlos lagunas de agua residual estabilizada que puedan servir para eso. Y hay ya ciudades del mundo, como en Estados Unidos, donde ya el agua residual también se tiene que volver potable porque no tienen más agua, entonces tiene que hacerse todos los procesos de tratamiento para volverla completamente potable otra vez. Ya existe conocimiento, existe tecnología para ello. Lógicamente, pues eso implica costos, pero que en un momento determinado toca echarle mano. Nosotros no estamos en esa condición, pero sí podemos tener una estrategia muy clara de reusar el agua residual. Yo pienso que nosotros no debemos pensar más en botar el agua residual. Todas estas cosas tienen nutrientes, ¿sí? Que puede servir para usarla en riego, se puede usar para lavado de calles, para muchas cosas se puede utilizar una vez ya estabilizada. Entonces, ese tipo de acciones tenemos que complementarlas. Ojalá en la política pública que mencionaste al inicio del programa, sí, todas esas estrategias queden claramente definidas. ¿Por qué? Porque eso da espacio para, digamos, la incorporación de nuevo conocimiento, transferencia de tecnología que requerimos, que necesitamos hacerlo. En el mundo entero, hoy todo el mundo está tratando
ese tipo de cosas. Claro. Personero, ¿qué está haciendo Empresas Municipales de Cali para avanzar en ese sentido? Empresas Municipales viene haciendo un buen trabajo, yo no lo puedo desconocer, Sí. simplemente que el profesor me da la razón. Cuando efectivamente hay política, hay actos administrativos encaminados a tal propósito, pero simplemente en la medida en que no haya concientización de cumplir lo ya dispuesto, pues simplemente no va a ser todo letra muerta. Y para eso, repito, insisto, perdón que sea tan reiterativo, se requiere que el Ministerio Público sea el garante de que las políticas y los actos administrativos y órdenes que se emitan al respecto se cumplan para los propósitos encausados. Sobre todo tener también una política que no sea de gobierno, sino de ciudad, ¿no? Sí, Totalmente. claro. Que tenga continuidad, profesor. Sí. Sí, claro, deben ser políticas y yo diría que orientaciones más de largo plazo. Mire, nosotros cuando hicimos Agua 2022 en Barranquilla, nosotros nos quedamos aterrados. Nosotros invitamos a una charla con académicos al gerente de la ciudad. Nosotros, un gerente de una ciudad, gerente de ciudad. Y el gerente de ciudad nos presentó el plan de desarrollo de Barranquilla al año 2100. 2100. Trabajo de prospectiva. Impresionante. Y el concepto que ellos manejan es el concepto de ciudad esponja. O sea, toda el agua que se produce se tiene que manejar, recuperar de la mejor manera. Y lograron, por ejemplo, recuperar la ciénaga de Mallorquín, que estaba vuelta a una cloaca, la recuperaron. Entonces imagínense que hay ejemplos aquí en el país que son interesantes, desde el punto de vista académico son muy interesantes. Están manejando sistemas urbanos de drenaje sostenible, que aquí en Cali hace rato que deberíamos de ya tener grandes zonas con drenajes sostenibles. Eso ya se puede, ya hay conocimiento suficiente para ello. Ya eso ya no está en los laboratorios de la universidad. Nosotros aquí hicimos las primeras pruebitas de los sistemas urbanos de drenaje sostenible en los parqueaderos, pero ya hoy en día eso ya está para desarrollarse por completo en unidades completas, en zonas completas urbanas de la ciudad. Eso lo tenemos que hacer, eso lo debemos hacer. El trabajo para la protección del agua desde la personería se ha extendido a ríos como el Pance, como el río Cali. ¿Qué se ha encontrado, personero? Se ha encontrado contaminación. Y sobre Pance, todo, por ejemplo. sí, en Pance, por ejemplo, contaminación, pero lo curioso es que hacemos una inspección y encontramos que la planta de tratamiento de la vorágine está funcionando de la mejor manera. Entonces, ¿dónde está la contaminación? Por eso se requiere una inspección más exhaustiva para determinar dónde están los focos contaminantes del río Pance, que tampoco podemos dejarlo que se golpee como está golpeado el río Cauca. Entonces, en ese propósito estamos, vamos a alistarnos para hacer una investigación mucho más exhaustiva con resultados para la ciudadanía caleña. ¿Y el Cali? El Cali también es un río que viene afectado por minería, para nadie es un secreto. La minería ha golpeado mucho, también los niveles de carbono afectan bastante, pero no podemos abusar del buen trabajo que se viene haciendo desde las empresas municipales, porque cualquier trabajo, por eficiente que sea, puede reventarse y colapsar. Y entonces los perjudicados van a ser los ciudadanos que se ven precisamente beneficiados del consumo del río Cali. Definitivamente, profesor, una ciudad privilegiada la nuestra, ¿no? Sí, yo pienso que Cali, si nosotros manejamos la variable delicada que tenemos de calidad, yo creo que Cali va a ser la ciudad del futuro donde todo el mundo quiere vivir, porque tenemos los 7 ríos Agua. y tenemos el otro octavo que es el agua subterránea, que es un gran patrimonio. O sea, el agua subterránea es un patrimonio que tenemos ahí, que lo tenemos que seguir cuidando. Y entonces, eso en cualquier momento, ojalá que no lleguemos a eso, de sobreexplotarlo, como ha ocurrido en muchas otras regiones del mundo, pero tenemos ese gran patrimonio aquí debajo de nuestros pies. Entonces, es muy importante eso, o sea, tenemos con qué. Yo pienso que si generamos unas buenas políticas públicas, todo el mundo va a querer estar aquí porque hay agua. Esta pregunta es para los dos. Estamos a puertas de la COP16. En el propósito de buscar proteger nuestra principal fuente de agua, ¿para qué nos sirve una cumbre como esta, personero? Esta cumbre es importante en la medida en que se discuten propósitos en materia de biodiversidad y, por qué no, de medio ambiente. Cali es una ciudad que tiene que sacarle el mejor provecho a la COP16. La COP16 no puede pasar en vano y tenernos a nosotros como epicentro. A partir de allí,
Cali tiene que abordar aspectos antes, durante y después de la COP16, porque la COP16 termina y se va. Pero sí, ¿qué le deja a Cali la COP16? Es la pregunta que yo le he hecho al gobierno distrital y al gobierno nacional. La COP16 no puede pasar por aquí en vano, por lo tanto siempre reclamamos inversión, porque necesitamos inversión y sobre todo conciencia para desarrollar aquellas políticas o aquellas directrices encaminadas a la protección del medio ambiente y sus ríos. Profesor Sánchez. Bueno, cosa importante de la COP16 para nosotros es lograr que lo que se ha discutido de la recuperación de la cuenca alta del río Cauca se vuelva una prioridad del municipio, de la región y de la nación. Como un mandato. Exactamente. Eso es fundamental. Entonces, nosotros sabemos que la recuperación del río Cauca, como tiene tantos años de atraso su trabajo, va a también demorarse muchos años. Nosotros hemos estimado que más o menos unos 30 años de trabajo continuo nos darán buenos indicadores, ¿sí? Entonces es... 3 décadas. Sí, 3 décadas. Pero si en Barranquilla están planificando al 2100, pues nosotros 30 años no son nada en comparación a eso. Entonces, claro, lo que sí esperamos es que eso nos deje una gran priorización. En el Plan Nacional de Desarrollo eso está priorizado, pero que eso quede, como lo dice el señor Personero, que eso quede con recursos, o sea, que tengamos los recursos para hacer el trabajo, porque es muy grande lo que hay que hacer. Si no solamente es un tema de plantas de tratamiento de aguas residuales, es un tema de recuperación de humedales, es el tema de recuperación de las cuencas que abastecen el río. O sea, el río Cauca, en el recorrido por el Valle del Cauca, recibe todos los ríos. Entonces, es la recuperación de todos esos ríos que han estado muy afectados. Y, como dice la Corte Constitucional en su fallo, que la visión de nosotros sobre el río sea una visión de tipo orientada hacia la bioculturalidad. ¿Qué es eso? Que es que sencillamente la misma Corte nos lo está diciendo y es una buena directriz para la investigación, y es que nosotros no podemos mirar el río solamente como un recurso que tenemos a la disposición, no. Está el sistema natural y está el sistema humano. Sí. Entonces el sistema humano y el sistema natural tienen que trabajar de la mano, ¿sí? Y nosotros tenemos que cuidar mucho ese sistema natural, porque el sistema natural nos brinda a nosotros pues todas esas posibilidades para mantener la subsistencia, para mantener todas nuestras posibilidades de desarrollo biológico hacia el futuro. Está en riesgo el agua para Cali, es el tema de hoy aquí en Contacto. Nos vamos a unos mensajes de patrocinadores y ya volvemos con el tercer bloque, las soluciones que hay para esta crisis ambiental que enfrenta el río Cauca. Entramos nuevamente en Contacto aquí en el canal Univalle TV, en Univalle Estéreo, para hablar de ¿está en riesgo el agua para Cali? Dos expertos hoy, el profesor Luis Darío Sánchez, el personero de Cali, Gerardo Mendoza. ¿Qué tanto nos están afectando los asentamientos sobre el río Cauca? Los asentamientos con precariedad en tema de servicios públicos, profesor Sánchez. Bueno, seguir desarrollando la zona de expansión hacia las márgenes del río Cauca, yo pienso que es una decisión equivocada. Primero, lo que tenemos que hacer aquí en la ciudad es destinar unas políticas muy claras para proteger las zonas del río. El río tiene alrededor de unos 20 y 16 kilómetros en su paso por Cali región. Entonces tenemos que saber cómo vamos a proteger todas esas zonas, lo que llamamos nosotros las franjas riparias del río Cauca, ¿sí? Adicionalmente, pues tener cuidado con el desarrollo de los asentamientos hacia esas regiones, porque ahí estamos afectando dos cosas. Por un lado, los ecosistemas que hacen parte de la vitalidad del río, como por ejemplo los humedales y las franjas de protección. Pero lo más delicado de todo eso es la generación de aguas residuales y adicionalmente la afectación que puede tener sobre las zonas de recarga del acuífero que nosotros tenemos. Entonces, esos son puntos muy importantes que se tienen que revisar, no solamente en el plan de recursos hídricos para Cali región, sino en el plan de ordenamiento territorial. Eso debe ser muy claro. Donde nosotros nos sigamos equivocando con esas políticas, esta ciudad va a ser insostenible. Sí, personero, hay un capítulo del informe que usted presenta después de la visita y el recorrido por el río Cauca dedicado a ese punto, los asentamientos subnormales. Es una bomba de tiempo que tiene Cali, por lo tanto el gobierno distrital tiene que buscar, explorar mecanismos de solución.
Cali no ha sido una ciudad mezquina ni de poca bondad frente a la política migrante. Por el contrario, hemos sido muy benévolos y muy flexibles. Entendemos las necesidades de la población, su derecho a una vivienda digna, pero los asentamientos, en tanto que no correspondan a principios de legalidad y sobre todo a principios de protección del medio ambiente, pues la verdad es que vale la pena entrar a mirar de fondo y sobre todo siempre enfocados en la protección de nuestro entorno. Profesor Sánchez, soluciones a este problema planteado hoy con la alta carga contaminante que recibe el río Cauca a su paso por Cali y Yumbo. La primera, que es sencilla, a la vez parece no. Nosotros como Cali región tenemos que hacer un gran pacto con el departamento del Cauca. Y tenemos que ver cómo gestionamos entre las dos regiones mucho mejor el río Cauca. Y para nosotros, digamos que el interés particular, cómo vamos a trabajar el tema del río Palo y el río Desbaratado. Y eso son con las instituciones de ese lado y allá. Todo tiene que ver con el Cauca. Claro, entonces no podemos negarlo, no lo podemos desconocer, ¿sí? Segundo punto es que no podemos desfallecer en el tratamiento de las aguas residuales. O sea, hemos puesto como prioridad la segunda etapa de la planta de tratamiento de aguas residuales. Pero yo he dicho que el principal reto, sobre todo para la Petar del Sur, es garantizar que si se va a diseñar esa planta de tratamiento de aguas residuales de la Petar del Sur, que tenga el reto de que 0 aguas residuales descargadas a las fuentes superficiales. ¿Qué quiere decir eso? Que se debería hacer una planificación integral de tal manera que toda el agua residual que se produzca pueda ser reutilizada. Y eso se puede lograr. Otra cosa importante, eso son ya acciones de desarrollo de infraestructura. La otra parte tiene que ver con todo el tema del cuidado de los humedales. ¿Sí? Los humedales que tiene el río Cauca son humedales espectaculares, entre otras cosas. ¿Sí? Hay unas zonas que las comunidades aguas arriba ya declararon como zonas protegidas. Nos ha parecido maravilloso con un trabajo comunitario que se haya logrado hacer eso. Entonces eso es supremamente importante. Y aguas abajo no es cuidar todo el tema de saneamiento ambiental que está haciendo por parte de la CBC. La CBC viene haciendo inversiones prioritarias sobre la Petar de Yumbo, sobre la Petar de Palmira, la de Buga, la de Candelaria, todas estas, que toda esa infraestructura tenga garantía de que va a tener funcionalidad a través del tiempo. ¿Enfrenta la Petar de Cañadalejo un riesgo de cese de operaciones, profesor? No, pues como está en estos momentos, ya se ha venido recuperando todo lo que es el tema del tratamiento primario. Sí. Esas son las noticias que tenemos. Ahora la clave es seguir terminando los diseños de la segunda fase de tratamiento, que se está ejecutando y se termina en el año 2025, y no desfallecer en la gestión para los recursos de inversión para construir toda esa infraestructura. Sí. Y eso es un reto grande desde el punto de vista económico, ¿no? Señor Personero, propuestas de solución. Convalido lo que dice acertadamente el profesor. Este es un trabajo interregional, interinstitucional, que vaya de la mano con la sociedad. Se requiere del apoyo conjunto de las instituciones, de las regiones, todos bajo el mismo propósito. Un propósito común que nos une, y si la causa común es la que está precisamente de nuestra parte, pues hay un principio de identidad que debemos defender y que debemos apostarle todos encaminados, repito, en ese mismo propósito. Y un tema personero en el que definitivamente la academia y la empresa de servicios públicos de la ciudad tienen que caminar muy de la mano, ¿no? Claro, la academia cumple un papel importante. De hecho, el diagnóstico, los estudios son relevantes, pero los estudios también tienen que ir encaminados a la realidad. Esa realidad no se puede quedar solamente en teorías y discusiones de la academia, sino que tienen que precisamente ser aceptadas, asimiladas, digeridas por el Ejecutivo, para que el Ejecutivo desarrolle, lo que bien decía el profesor ahorita, aquellas políticas, aquellos programas que van en bienestar del medio ambiente y del ecosistema. ¿Qué pasó, profesor, con ese estudio previo de buscar aguas profundas sobre el lecho del río? El proyecto se está siendo ejecutado por Encali, está en su fase de construcción. En su fase muy preliminar. Sí, es muy preliminar. No es la solución inmediata. Pues hasta que no terminemos todos los estudios, no podríamos decir pues nada, porque eso precisamente es parte de lo que se ha concertado, ¿no? Poderlo estudiar bien, ¿sí? Sí, viendo el tema, lo que está pasando en Bogotá, es Cali una ciudad definitivamente privilegiada en lo que tiene que ver con el agua. ¿No hay amenaza de racionamiento actualmente, profe?
Pues que desde el punto de vista de la cantidad que trae el río Cauca y los tributarios, digamos que no tenemos, no hemos manifestado nunca desbalance, porque uno tiene que mirar el balance desde que el río entra aquí al departamento y cómo sale del departamento. Sí. El río nos entra con un caudal y nos sale con uno más grande, más alto, o sea, o sea, le estamos entregando el agua. La clave es que podamos hacer el balance de la calidad, o sea, la calidad es la parte clave aquí. Si nosotros recuperamos el río Cauca en su calidad, vamos a tener río por muchísimos años. ¿Y qué plazo tenemos para eso? Pues ya en la plataforma Río Cauca lo hemos discutido, usted no se imagina todo lo... Acuérdense que la plataforma Río Cauca es una alianza que hay, un acuerdo de voluntades entre 28 instituciones para nunca dejar de trabajar por la recuperación del río, ¿sí? Seguir discutiendo a todos los niveles, ¿sí? Y entonces ahí precisamente lo que se ha planteado es que tenemos que tener una agenda de largo plazo porque las soluciones no son tan sencillas. Mire, nomás revisando el cronograma de ejecución de la segunda fase de la PETAR, eso nos da 10 años. Entre diseños, gestión de recursos, ejecuciones, puestas en marchas, 10 años. Solamente ese. Y tenemos, entonces, por eso no podemos seguir trabajando con agendas de 4 años, ni de 5 años, ni de 6, no, son agendas idealmente más largas. O sea, hemos pensado 30 años. Pero si logramos tener muy buenos resultados y ver, digamos, como ese espíritu de recuperación del río, uno podría tener agendas mucho más largas. Yo pienso, y más con lo que se estableció el río como sujeto de derechos, es que nunca se puede desfallecer. Y lo que la Corte está diciendo es, júntense y hagan el trabajo mancomunadamente, ¿sí? Colaborativamente. Y eso es lo que se ha tratado de hacer en las discusiones que hemos tenido en la plataforma Río Cauca. ¿Está en riesgo el agua para Cali? Es la pregunta que nos planteamos hoy aquí en Contacto. Volvemos en segundos con las conclusiones de nuestros invitados en el último bloque de En Contacto. Entramos nuevamente en Contacto, hablamos del agua para Cali esta noche. Invitados hoy a nuestra emisión, el profesor Sánchez, Darío Sánchez, y el personero de Cali, Gerardo Mendoza. Conclusiones, personero. Simplemente una conciencia ciudadana, una disposición del gobierno local, departamental, nacional, por centrar su mirada frente a la situación de nuestros ríos tutelares y especialmente del río Cauca. Si el río Cauca precisamente lo tratamos bien, pues le estamos ya mandando un buen mensaje al país, porque el río Cauca es un río tutelar, no solo del Valle del Cauca ni el departamento del Cauca, sino también de Colombia. Entonces, en la medida en que se mire con conciencia, que se atiendan las recomendaciones técnicas frente al manejo, al tratamiento del río, vamos a hacer un aporte significativo desde lo interinstitucional y desde lo interregional. Sí, y me parece muy bien, profesor, que la personería esté ocupada de estos temas, ¿no? Total. Que en este momento el Ministerio Público sea un aliado de ustedes, los científicos que trabajan con este propósito. Su conclusión. Bueno, pues indiscutiblemente la recuperación y restauración de la cuenca alta del río Cauca es de altísima prioridad local, regional, nacional. Son 9 departamentos, ¿no? Claro, y es nacional porque aquí se mueve la economía del país, buena parte de la economía del país se mueve aquí, ¿sí? En esta región. Sí. Entonces, y además es un río nacional. Entonces, el río Cauca debe ser de prioridad nacional. ¿Cuál es la preocupación ahí? Siempre, que es que cuando se van a mirar los recursos, siempre nos miran los recursos locales y regionales, pero no se ven los recursos nacionales. Entonces, ahí es muy importante que eso sea priorizado de esa manera, ¿sí? Entonces, esa es una tarea fundamental. Yo diría que esa es como la más importante, y que ese gran esfuerzo que se ha hecho de unirse en las instituciones colaborativamente para discutir la recuperación de la cuenca alta del río Cauca siga perdurando a través del tiempo, o sea, que sea un ejercicio que siga en su discusión, en su análisis, porque eso dará muchas herramientas para las diferentes instituciones. Por difícil que parezca, profesor, es mucho más aliviante poder trabajar para mejorar su calidad que no tener agua, como la situación que enfrentan ciudades como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, ¿no? Bogotá. Claro, tenemos que trabajar fuertemente por la recuperación. Sabemos que estamos a punto de lograrlo. En los ejercicios que hemos revisado internacionalmente, ríos como el Támesis, el Rin, el Sena, eran ríos que estaban peores que el río Cauca.
Y totalmente recuperados. Totalmente recuperados. Referentes para nosotros. Son referentes. Y la situación de nosotros, nos lo han dicho las mismas comisiones de esos ríos, ustedes están en una situación más favorable que las que teníamos nosotros. Mire que, por ejemplo, el Rin fue toda una descarga desde una industria de mercurio que descargó y contaminó el río. Nosotros, pues afortunadamente, eso aquí no lo hemos tenido, ¿sí? Entonces, estamos a punto, pero como le digo, hay que priorizar, como dice el señor. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo y hay que priorizar la inversión, claro. Y hay que priorizar las políticas públicas en torno a la recuperación de la cuenca alta del río Cauca. Personero, continuará con ese trabajo de defensa del agua, ¿no? Por supuesto, es una vocación y un deber institucional el que nos lleva a trabajar enormemente por los ríos y especialmente por el río Cauca. Personero, gracias por acompañarnos esta noche. A usted, Gildardo, muchas gracias. Profesor Luis Darío Sánchez, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gildardo, y bueno, siempre ocupados de estos temas. Seguimos atentos también para darles toda la atención, tanto en Univalle Estéreo como en Univalle TV. Nos vamos por hoy, volveremos la próxima semana con un tema de interés general. Hasta entonces.